Continuando con los episodios que estuvo viviendo el rey Ezequías y cómo los cronistas estaban escribiendo todas estas cosas para la generación que había regresado del exilio, ellos conocieron lo que había sucedido y cómo Dios había actuado. Entramos entonces en lo que es segunda de Crónicas 32, del versículo 9 al 23. El día de ayer hablábamos de la forma y de la manera en la cual Ezequías dio palabras de ánimo y dio confianza al pueblo a través de su confianza en Dios. Esto hizo que el pueblo se animara, reconstruyeran muros, fortalecieran más y tuvieran la certeza de que Dios habría de defenderlos. Pero Sennacherib no se quedó quieto. El rey de Asiria empezó a lanzar cartas y empezó a mandar mensajeros para que hablaran en contra del rey y en contra de Dios. Este era un hombre que no tenía temor y blasfemaba en contra de Dios y ponía a Dios en cualquier categoría como cualquier otro ídolo. No sabía contra quién se estaba enfrentando. Dice la palabra en el versículo 9 de segunda de Crónicas 32. Después de esto, mientras el rey Sennacherib de Asiria sitiaba a Laquis con todo su ejército, envió a Jerusalén unos mensajeros a decirle al rey Ezequías de Judá y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así dice Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confían ustedes para resistir el sitio en Jerusalén? Y se atrevió a decir en el versículo 11, Ezequías los está engañando al decirles que el Señor su Dios los va a librar de mi mano. Más bien, los va a entregar a la muerte, al hambre y a la sed. Trató de infundir miedo. Nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, siempre va a tratar de hacer eso. Infundir miedo, infundir temor, decirte que no vas a poder seguir adelante, que tu vida ya se terminó, que ya se acabó todo. Pero la voz del Espíritu Santo siempre te estará recordando que tú eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios y que puedes levantarte en medio de cualquier circunstancia. Hay pruebas, hay situaciones, hay sufrimiento que causan otros, pero el Señor habrá de levantarnos, sostenernos y guiarnos. No te vas a morir de hambre, ni de sed, ni sitiado. Dios hará algo. En el versículo 13 él dice: ¿acaso no se han enterado lo que mis padres y yo hemos hecho, de la manera en que hemos conquistado otras naciones y hemos derribado otros dioses en naciones, en las tierras y todo lo que ha sido? Que no los engañe Ezequías. Escucha, es una forma de trabajar del enemigo. El enemigo siempre va a querer desviar tu atención y tu oído de lo que Dios dice que va a hacer, para que voltees a mirar y para que escuches el temor y lo que él quiere hacer. Es una estrategia de temor. Cabe mencionar que Sennacherib se sentía con mucha seguridad al luchar contra Judá y también tenía esa certeza de blasfemar contra el Señor porque 10 años atrás, 10 años antes, él había conquistado el reino de Israel. Pero esto no había sido por la fuerza de Sennacherib, sino que era un juicio de parte de Dios. Al final de cuentas, Dios estaba utilizando a Sennacherib para castigar al pueblo de Israel 10 años atrás, pero aquí el pueblo de Judá era un pueblo diferente, era un pueblo que estaba confiando en Dios, buscando a Dios. Así que lo que hizo Ezequías fue con el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo, se inclinaron delante de Dios y empezaron a orar. ¿Te das cuenta? Este hombre, un estratega militar, un hombre con capacidad, un rey en autoridad con preeminencia, pero no olvidó clamar a Dios. Se refugió en el profeta Isaías y fueron y clamaron a Dios, y entonces el Señor envió un ángel que destruyó a los soldados más valientes del ejército del rey de Asiria y también a sus jefes y a sus capitanes. Bendito sea el Señor. Israel no tuvo que pelear contra ellos. Dios envió a su ángel y acabó con todos los mejores hombres, con sus capitanes, con aquellos hombres militares que habían creído que iban a avergonzar a Dios. Cuando Dios está contigo, aun aquellos que desean avergonzar a Dios serán avergonzados. Nuestra confianza puede estar en Dios. Esto nos lleva a conocer a Dios y a confiar en Dios. Entonces dice la palabra de Dios que Sennacherib, el rey de Asiria, regresó a su lugar, regresó a su casa, pero allí en su palacio lo mataron sus propios hijos. El pecado, dice la palabra de Dios, no puede pagar otra cosa. La paga del pecado es la muerte. Tú y yo, cuando estamos conociendo a Dios, podemos confiar en Dios. Porque conocemos que Dios no nos causa sufrimiento, por eso confiamos en Él. Es decir, Sennacherib era la causa del sufrimiento que vino y trajo como consecuencia hostigamiento, dolor y tristeza, pero Dios está abusando solamente de Él. Tú y yo podemos conocer y confiar en Dios. Dios nos va a librar del sufrimiento en el momento correcto y Él va a intervenir de la manera perfecta como Él siempre la hace.
El sufrimiento que atravesaban en Judá era terrible. El imperio más fuerte de ese tiempo había conquistado las ciudades fortificadas del reino, había caído Laquis, ahora ellos tenían temor. Muchos en Judá estaban realmente con temor, y por eso Sennacherib aprovechaba ese miedo y empezaba a sembrar palabras. Pero el fundamento de nuestra confianza también es el conocimiento que tenemos de Dios. Por eso te invito a que sigas buscando, que te sigas refugiando, que sigas tomándote de la mano de Dios a través de este podcast que puede sembrar la palabra en ti, a través de la lectura de la palabra y a través de la oración. Comparte esas palabras de ánimo donde Dios te recuerda que está contigo y con cualquiera que le busca. Esa es nuestra confianza, es el fundamento de nuestra confianza. Y por amor, Dios redime nuestro sufrimiento y lo toma como una oportunidad para que le conozcamos a Él mucho más y mejor. Es decir, aún el sufrimiento que otros te han causado y aún el miedo que tú puedas tener, no va a paralizar la obra de Dios en tu vida. Dios va a redimir ese sufrimiento y lo va a convertir en algo que va a obrar para bien. Así que ten confianza, no importa lo que el enemigo pueda estarte gritando. Dios sigue sentado en su trono y Él gobierna por sobre todas las cosas. Él está contigo. Esa es nuestra confianza.